Muy bien, apreciados hermanos y amigos, un cordial saludo. Les estamos extendiendo un feliz sábado a todos los amigos y hermanos que van a asistir a este tema que hoy vamos a presentar en vista de que ha llegado la época de diciembre y por lo regular la gente necesita saber la realidad de la Navidad, la realidad de la natividad, que significa nacimiento que da vida. Eso es lo que significa la palabra natividad o Navidad, nacimiento que da vida. Este tema lo hemos titulado El Dios que vino a buscarnos, y esperamos que sea de mucha ayuda para entender realmente el significado de la Navidad. ¿Ven? El significado de la Navidad. En la palabra de Dios vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Hemos transcrito el texto ahí para que sea de más facilidad de entender, pero cada uno de ustedes va a ir buscando en la palabra de Dios justamente cada texto, ¿sí? Justamente cada texto. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: indiscutiblemente, no hay discusión, dice el apóstol Pablo, no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Es grande el misterio del amor. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio de que Dios fue manifestado en carne. El texto exactamente y de manera completa dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En esos versículos, apreciados amigos, se encierra el ministerio de Cristo. Dios se manifestó en carne humana. O sea, Dios se hizo hombre. Y es muy interesante y muy alentador saber que de una manera misteriosa, que nosotros todavía no entendemos cómo, Dios haya decidido hacerse hombre, carne humana. Nunca dejó de ser Dios, porque precisamente por eso es Dios, es eterno, pero Él decidió hacerse hombre. Y entonces empezamos a entender el propósito de su venida. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 23, hablando acerca del nacimiento de Jesús, narrando el acontecimiento del nacimiento de Jesús. En el versículo 23, el ángel le dice a José que la Virgen iba a concebir, dice la palabra de Dios: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El ángel le dice a José que no tema recibir a María como su esposa, y que la Virgen María
iba a tener un hijo y que le iba a colocar el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Allá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3 y el versículo 14 nos van a ilustrar un poco más acerca de lo que estamos hablando. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora va a aclarar qué pasó o quién es el verbo. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué vamos a resaltar aquí de estos textos, hermanos? Es que Dios decidió vivir entre nosotros. Dios es un Dios real, un Dios de amor, un Dios que no nos creó y nos abandonó, como dicen muchas teorías humanas, y que de ahí nos dejó que evolucionáramos. No, Dios vino a vivir con nosotros. La Biblia lo presenta como el verbo que era Dios. Y ese verbo, que es Cristo, se hizo carne, ¿y qué dice? Y habitó, vivió entre nosotros. Ahora, respondamos a esta pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios tuvo que dejar su gloria, la alabanza de los ángeles, la comodidad del cielo, la adoración celestial, para hacerse hombre? Debe haber una razón. Debe haber una razón, y aquí justamente empezamos a entender el sentido de la verdadera Navidad, del verdadero nacimiento de Cristo. En la palabra de Dios, en Romanos 3:23, en Primera de Juan 1 del 8 y 10, y en Romanos 6:23 nos va a ilustrar, la Biblia nos va a responder por cuál es la razón por la cual Dios se hizo hombre. Romanos 3:23. Leo de la palabra de Dios, leo de las Sagradas Escrituras. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndoles a los romanos, les dice y nos dice a nosotros que todos somos pecadores, que todos pecaron. Complementemos un poquito esta lectura con Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos 8 y 10. Noten esto: Primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo dice, hermanos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos pecamos, y todos es todos. Romanos, el capítulo 1, el versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué conclusión podemos llegar para responder la pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué tuvo que venir a hacerse hombre? La palabra de Dios presenta al ser humano, al hombre, a todo hombre, incluyendo hombre y mujer,
que todos somos pecadores y que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y que la paga del pecado es la muerte. Apreciados hermanos, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios desde el Edén, pecó. Y el pecado acarreó la muerte. Estábamos destinados a nacer y morir, a nacer, crecer y morir eternamente. Pero Dios decidió hacerse hombre porque tenía un propósito, tenía un objetivo. Él no podía dejarnos abandonados. Y la palabra de Dios nos ilustra al respecto de cuál fue la misión que el Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, vino a hacer acá en la tierra. La palabra de Dios en Lucas 19:10 nos ayuda a responder la pregunta. En palabras de Jesús mismo, dice el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En realidad, hermanos, en realidad el Señor Jesucristo vino a hacerse hombre, a nacer, porque vino a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido por el pecado. Entonces la Navidad, hermanos, no es una época donde tenemos que darle rienda suelta nomás al apetito, al placer, a los regalos, a las cosas materiales, a las vacaciones, a los viajes. No, hermanos, la Navidad tiene un sentido, y ese sentido es que Dios se hizo hombre porque vino a buscar y a salvar a todos los pecadores, lo que se había perdido. Por eso en Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la respuesta, apreciados hermanos y amigos, a la pregunta. Dios se hizo hombre porque vino a buscarnos, porque Dios nos ama de tal manera que dio a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a ver un poquito la narración que hace Lucas, ¿sí? En el capítulo 2, los versículos 8 al 11. Esa narración que hace Lucas dice, en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta partecita que acabo de leer nos va a enseñar que realmente la época en que nació Jesús no corresponde a esta época de diciembre. Yo tengo que decirles, hermanos, que si leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia no menciona en ninguna parte de sus páginas el 25 de diciembre, y menos que el Señor Jesucristo haya nacido en ese día. Eso tiene otra connotación, pero vamos a concentrarnos en el versículo. Los pastores de la región de Galilea estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, ellos llevaban sus rebaños al campo a pastar, y los pastores iban al campo a cuidar en la noche de que las fieras no destrocen su rebaño. Pero en esta época, hermanos, en esa época no sucede eso. En esa época
por la región donde Jesús nació cae nieve, ¿cierto? Entonces los pastores no pueden llevar a sus rebaños a pastar, ellos los tienen estabulados cerca de sus casas para cuidarlos allí. Me parece chistoso que en los pesebres que se hace aquí en la ciudad se coloque la nieve y se coloque a las vacas y a las ovejas pastando, o mejor, comiendo nieve. Eso es ilógico, ¿verdad? La Biblia no habla de que la época en que haya nacido el Señor Jesucristo sea esta época. Y entonces dice la palabra de Dios: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. El mismo ángel enviado por el Señor les anunció a los pastores que había nacido en Belén, ¿qué cosa? ¿O quién? Un Salvador, el único Salvador. La Biblia presenta a Jesucristo como el único Salvador de la raza humana, que es Cristo el Señor. Aquí la Biblia no presenta ni a María como salvadora, ni a José como salvador, ni a los ángeles como salvadores. El ángel presenta a Cristo, a Jesús, como el Salvador. Vamos a continuar entonces. Hay algo que narra la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 2, versículo 7. Es algo bastante interesante. Ahí en Lucas capítulo 2, si ustedes leen todo el capítulo, van a encontrar de que se promulgó un edicto para que todo el mundo fuera empadronado o censado en su lugar de origen. José tuvo que ir a Belén a censarse, y obviamente llevó a María. Y allí dice, en el versículo 7, en el contexto de lo que narra la Biblia, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón de la época era el hostal, era podríamos llamarlo hoy el hotel, en términos modernos. Había mucha gente que había llegado y no había lugar donde hospedar a José y a María, pero más que eso, no había lugar donde hospedar al Rey de Reyes, al Creador del universo, al dueño de todo. No hubo un lugar. Y sabes, hoy podríamos decir que en muchos corazones, en muchas personas, no hay lugar para Jesús. Así como en esa época no hubo para ellos lugar en el mesón, hoy en día no hay un lugar en el corazón para Jesús en muchas personas. Muy bien, hay una promesa en la palabra de Dios que está escrita en Juan 14, versículo 3. ¿Por qué le llamamos la otra promesa? Porque la primera promesa de enviar a un Salvador se cumplió hace cerca de 2000 años, cuando Jesús nació en Belén. El Señor en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, había prometido enviar al Salvador de la raza humana. Es más, desde la eternidad, el Señor Jesucristo, en un concilio celestial, habían decidido, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, venir a rescatar al hombre de su pecado, de las garras de Satanás. Y se cumplió la promesa. El Señor
vino a nacer por los pecadores. Pero cuando Jesús nació y creció y cumplió su ministerio, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, Él dijo estas palabras: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si así no fuera, yo les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Sí, la promesa del Señor Jesús fue ir al cielo, preparar lugar para nosotros y llevarnos a nosotros a vivir con Él. Y por eso Él prometió volver por segunda vez. Aún después de salvarnos, no nos abandonó, no nos ha dejado solos. Él ha prometido volver. ¿Sí? Y por eso nosotros creemos en esa promesa, porque Él lo prometió. No fue un ángel, no fue una persona, fue el mismo Señor Jesucristo que dijo: vendré otra vez. Vamos a hacer una comparación entre las dos venidas del Señor Jesucristo, ¿sí? Entre la primera venida, cuando nació en Belén, cerca de 2000 años, hace cerca de 2000 años, y la segunda venida, que está muy próxima. Hago una aclaración: el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, no nace cada año, cada 25 de diciembre. Él nació una vez, creció, fue crucificado, murió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo, y la Biblia presenta, las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia presenta al Señor Jesucristo intercediendo en el cielo, en el santuario celestial, en nuestro favor. Pero no nace cada 25 de diciembre como la costumbre de que el 24 de diciembre a las 12 de la noche, entonces ya ponen el niño ahí en el pesebre porque nació. No, eso es una mentira, porque el Señor Jesucristo nació una vez para siempre, nació una sola vez y está en el cielo. Y además, los días en la Biblia no comienzan a las 12 de la noche, comienzan a la puesta del sol de cada día, ¿sí? Pero la gente común de la fe romana ponen al niño Jesús a nacer cada año a las 12 de la noche. En su primera venida, apreciados hermanos y amigos, nació en un pesebre con humildes pastores y animales como testigos. El pesebre estaba en el establo. Hay que hacer diferencia entre el establo, que es el lugar donde duermen los animales, y el pesebre. El pesebre es el lugar donde comen los animales, una especie de piedra o cajón, hueco, donde se deposita la comida y el animal llega allí y come. En ese cajón, ahí dice la Biblia que María y José arreglaron los pañales y nació el Señor Jesucristo. ¿Sí? En su primera venida nació en un pesebre. En su segunda venida descenderá del cielo, acompañado por millares de ángeles, y todos lo verán. Eso está escrito en Mateo 24, 27 al 31, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y en Apocalipsis 1, 7. He aquí todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. El Señor no va a venir secretamente, va a descender del cielo. O sea, la venida de Cristo será visible para todo el mundo. No va a venir al Ecuador, ni al Amazonas, ni a México, ni va a aparecer por allá en un pueblo de Argentina, no. La venida de Cristo será un acontecimiento universal, porque va a descender del cielo. Y no va a venir solo, ni en secreto a raptarte. Vendrá acompañado por millares de ángeles, todos los ángeles, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 8:1:
Hubo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio equivale a que los ángeles no van a estar en el cielo alabando y cantando, porque todos los ángeles, los millares y millares de ángeles, vendrán con el comandante del cielo, con el Señor Jesucristo, a rescatar a los redimidos de todas sus épocas, de toda la época. Millares de millares. Continuemos. En la primera venida formó parte de una familia pobre, y dice la palabra de Dios en Mateo 8:20 que el Hijo del Hombre no tenía siquiera dónde recostar su cabeza. Siendo el Rey del cielo, el dueño del universo, el creador, no tuvo un lugar, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y nosotros peleamos por tener otro apartamento más, una casa más grande, por ampliar la que tenemos, cuando realmente el Señor Jesucristo no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Muy bien, eso fue en su primera venida. En su segunda venida, dice, regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis 19:6. En su primera venida, murió entre malhechores, en una cruz, coronado de espinas y en medio de las burlas de sus angustiadores. La palabra de Dios ilustra ahí en Mateo 27, 35 al 44, Mateo capítulo 27, versículos 35 al 44, cómo el Señor Jesucristo fue burlado, fue menospreciado, fue crucificado, fue coronado de espinas, y cómo la gente a quien él había venido a bendecir y ayudar, a quien había sanado, muchos los había alimentado, estaban entonces burlándose y insultando y desafiando a Jesús a que se baje de la cruz, ¿cierto? Pero hermanos, en su segunda venida aparecerá el Señor Jesucristo en toda su gloria, llevando sobre su cabeza ya no una corona de espinas, sino una corona de oro, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y en la mano una hoz afilada para cegar la tierra. El Señor Jesucristo viene, según Apocalipsis 14, del 14 al 16, viene como Rey de Reyes, con una corona de oro, y trae en la mano una hoz afilada para cegar la tierra. La hoz es un instrumento para cosechar, que es el sinónimo de cegar. Hermanos, el Señor viene a cosechar la mies, a darle a cada uno según sus obras, a los justos vida eterna y a los impíos destrucción y condenación eterna, o sea, destrucción total. No viene el Señor Jesús a dar una nueva oportunidad para que tus pecados sean perdonados o salvarnos, no. Él viene ya a cosechar la mies. En la primera venida vino para anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, según Lucas 4:18. Y según Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Esa fue la misión de Cristo en su primera venida. Ya en su segunda venida dice la palabra de Dios en Mateo 25, 31 al 46, regresará para juzgar a todas las naciones y dar a cada uno conforme a sus obras. Ya no habrá tiempo de oportunidad, porque para cuando el Señor venga, el tiempo de gracia, la oportunidad para salvarse, se habrá terminado. Muy bien, esperamos que esta pequeña ilustración sobre el nacimiento de Jesús nos haya
nos sirva, hermanos, para tener un concepto claro de la misión de nuestro Señor Jesucristo al nacer, al hacerse hombre. El propósito de Dios de enviar a Cristo fue buscar y salvar a los perdidos. El nacimiento de Jesús debe tener un significado para nosotros, y ese significado no es que la Navidad o la Natividad entonces es una época para derroches, para fiestas, para banquetes, para estrenes, para viajes. No, hermanos, el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pero la gente necesita saber en esta época que hubo alguien que Jesús vino a buscar y a salvar, y que Él subió al cielo, intercede por nosotros, y que muy pronto va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores para dar, como Él lo prometió, salvación a los fieles y obedientes y destrucción a los impenitentes. Que Dios nos bendiga y nos ayude a aceptar a cada día a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios nos bendiga, hermanos.